Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Scholars Advanced Technological System, que lo disfruten. Capítulo 166. Ley marcial. Al mes siguiente, la vida de Lu Zhou fue muy organizada. Escuchaba conferencias durante el día y tenía tiempo libre durante la noche. Jugaría al billar con Yan Xinhui, o jugaría a las cartas con algunos extranjeros. Este fue uno de los meses más gratificantes que tuvo en mucho tiempo. Las cosas que aprendió no podían enseñarse en un libro de texto. La última vez que tuvo este tipo de sentimiento fue en la conferencia de Princeton, y eso fue solo unos pocos días. Esta vez, tuvo un mes entero. Sin embargo, el tiempo de vacaciones siempre fue de corta duración. A finales de mes, su agenda relajada se volvió agitada nuevamente. La directora de la organización LHCb, Lynn Evans, celebró una reunión en la sala de conferencias más grande del CERN. Resumió los informes presentados por los grupos de investigación y finalizó las pautas del experimento. Casi la mitad de los físicos famosos del mundo estaban sentados en esta sala de conferencias. Afortunadamente, Lu Zhou, como pasante, pudo asistir a esta reunión. Lamentablemente, no tuvo la oportunidad de hablar. Simplemente se sentó al lado del profesor Lu Shengjian y escuchó la reunión. En la parte final de la reunión, los físicos de varios laboratorios hicieron recomendaciones al experimento, e incluso Evans respondió en nombre de LHCb. Por supuesto, no solo los físicos estaban presentes. Varios medios de comunicación también estaban preocupados por este experimento. Luego tuvieron una entrevista de 10 minutos después de que terminó la reunión. Este fue un ritual para las reuniones del CERN. Estas entrevistas siempre fueron interesantes. Por ejemplo, un periodista británico se puso de pie. Hola, señor Evans. Cuando entrevistamos a Otto Rosler, profesor retirado de química en la Universidad de Múnich, el señor Rosler expresó su preocupación por el experimento del colisionador. Dijo que el experimento en curso en el CERN podría conducir a la formación de un cuásar dentro de la Tierra, como un agujero negro. ¿Puedes dar una explicación razonable a esto? El señor Evans estaba acostumbrado a responder preguntas difíciles, por lo que respondió hábilmente. Ya hemos informado al señor Rosler sobre sus errores. Por supuesto, también entendemos que personas como él no nos escucharán. Miles de investigadores han trabajado duro en este experimento, por lo que sabemos lo que estamos haciendo, a diferencia de este tipo. Próxima pregunta. Otro periodista se levantó. ¿Se puede utilizar la teoría generada por el experimento Hadron Collider como base teórica para una máquina del tiempo? Lynn Evans, nuestro trabajo es probar la corrección del modelo estándar y estudiar las partículas básicas que componen el universo. No tenemos planes para estudiar máquinas del tiempo. He dicho innumerables veces que este tema fue entregado al CERN. Próxima pregunta. Lu Zhou escuchó esas débiles preguntas y quedó impresionado por la respuesta del señor Evans. Si fuera él, no tendría tanta paciencia con los periodistas. El profesor Lu Shengjian asintió y le dijo a Yan Xinhui y Lu Zhou. Después de hoy, podríamos estar un poco ocupados. Asegúrese de que ustedes ajusten su horario. Yan Xinhui asintió y dijo. Ok, profesor. Lu Zhou preguntó emocionado. ¿Tenemos una tarea que hacer? El profesor Lu Shengjian asintió. Por supuesto, no estamos aquí para joder. No dio detalles sobre las tareas específicas, pero Lu Zhou no tenía prisa. Lu Zhou sabía que eventualmente le informaría. Después de la reunión, el experimento del colisionador de hadrones entró en la etapa de preparación final. No fueron solo los físicos del CERN quienes estuvieron nerviosamente involucrados en la preparación del experimento, incluso las fuerzas especiales de Suiza y Francia entraron en la ciudad cercana. Este tipo de situación de la ley marcial comenzó hace 3 días. Los soldados estaban estacionados temporalmente en la entrada de la ciudad, y cada vehículo fue revisado antes de la entrada. En cuanto a los puntos de entrada y salida del LHCb, habían sido bloqueados temporalmente. No se permitió la entrada de personal no autorizado. El experimento estaba por comenzar. Yan Xinhui tomó prestado un automóvil y llevó a Lu Zhou al distrito norte del CERN. Vale la pena mencionar que los investigadores no tuvieron que ingresar ellos mismos al colisionador de hadrones. Los miembros del personal profesional tomarían los ascensores y verificarían si el collider estaba funcionando normalmente. Después de eso, los investigadores ubicados a decenas de kilómetros de distancia operarían la máquina y recopilarían los datos en la sede del CERN. Yan Xinhui dijo que sería una pena no ver la escena él mismo. Por lo tanto, aceptó llevar a Lu Zhou allí.
Cuando llegaron al Distrito Norte, fueron detenidos por 2 soldados. Una vez que los soldados examinaron sus identificaciones, les permitieron pasar. Sentado en el auto, Lu Zhou miró hacia el puesto de control del soldado antes de preguntar. ¿Están aquí para proteger al colisionador? Yan Xinhue respondió mientras continuaba conduciendo. En realidad, no están protegiendo al colisionador. Están protegiendo a los ciudadanos de los 2 países. ¿Qué? Yan Xinhue se encogió de hombros. Todos los años, la gente dice que el LHC podría causar un agujero negro y destruir Europa. Hay protestas contra el LHC cada año. Por lo tanto, Francia envió a sus soldados aquí para controlar la situación. Lu Zhou no pudo evitar preguntar. ¿Hay personas que realmente creen eso? El CERN siempre busca problemas y siempre responden a las conferencias de prensa de manera poco confiable. Por lo tanto, los medios difunden información falsa sobre ellos. Alrededor de 2007, el portavoz del CERN bromea diciendo que el LHC podría crear un agujero negro. Supongo que quería mostrar cuán avanzado era el LHC, pero los medios tergiversaron sus palabras. ¿Entonces? Yan Xinhue sonrió y dijo. Entonces los medios explotaron. Ahora, cada año hay personas que protestan contra el LHC. Incluso algunas agencias ambientales han intervenido. Algunos manifestantes incluso intentaron colarse por los túneles. El CERN tuvo que contratar bomberos para rescatarlos. Lu Zhou gruñó en secreto. Entrando sigilosamente al LHC, ¿cómo se atreven? ¿No quieren vivir? Solo había una persona golpeada por el haz de partículas del colisionador. Su vida finalmente se volvió tan miserable como los soldados de Chernobyl. La radiación de alta intensidad y la deficiencia de oxígeno del helio fue mortal. En cierto sentido, esta fue la razón por la cual Lu Zhou no eligió la misión 3 para crear la historia. Capítulo 167. Descubrimientos inesperados. En realidad, esto aún no se ha completado. ¿Adivina cuál fue la respuesta de la gente en el CERN? ¿Cuál fue su respuesta? Yan Xinhue imitó el tono de Evans y dijo. Por supuesto que es real. Si construyes un hadrón collider tan grande como Saturno y un reactor tan grande como la Luna, entonces podemos hacer un agujero negro. Por lo tanto, necesitamos la financiación. Lu Zhou se rió. Sabía que el CERN no podía obtener fondos. Solo un alienígena podría crear un colisionador tan grande como Saturno. Pronto, el automóvil condujo a la entrada del Distrito Norte. Yan Xinhue estacionó el auto en el garaje y llevó a Lu Zhou a la entrada principal del centro de investigación. Un colisionador de hadrones podría dividirse en 2 partes. Uno era las pequeñas tuberías envueltas en metal de bismuto, y la otra era una variedad de detectores enterrados en tuberías grandes fuera de las tuberías pequeñas. Las 2 órbitas paralelas cercanas se intersectaron en cierto punto en forma de X plana mientras aceleraban en diferentes direcciones, y las 2 corrientes de haz chocaron en esta intersección. Hubo alrededor de 4 puntos de reacción como este, y alrededor de estos puntos de reacción, se conectaron varios detectores para recoger los fenómenos físicos que ocurrieron cuando el haz de partículas colisionó. Por supuesto, no todas las partículas podrían colisionar, y las partículas que sí colisionaron no necesariamente coincidirían entre sí para destruir las fuertes fuerzas de interacción en el interior. Por lo tanto, todo el colisionador se basó en el principio de rellenar más partículas en un número limitado de tuberías mientras se acumulan colisiones con poca probabilidad en una acumulación de datos larga. La partícula de Higgs que conmocionó a la comunidad física fue descubierta de esta manera. El centro de investigación al que Yan Xinhue llevó a Lu Zhou fue responsable de observar y recopilar los datos de colisión. Había muchos laboratorios dentro del centro, cada uno responsable de recolectar datos en diferentes detectores. Entraron en uno de los laboratorios y vieron a un hombre blanco con una bata de laboratorio. Estaba tomando café frente a la computadora. Yan Xinhue se acercó y le presentó a Lu Zhou. Este es el profesor Grayer. Probablemente has visto su nombre muchas veces en las tesis del CERN. Durante mi pasantía aquí, él ya estaba trabajando aquí. No me describan como tan viejo, solo comencé a trabajar aquí desde 2008, dijo el profesor Grayer con una sonrisa. Extendió la mano y le dijo a Lu Zhou. Mucho gusto, señor Lu. Lu Zhou le estrechó la mano y dijo. Hola, hola. Originalmente, Lu Zhou pensó que el profesor Grayer tendría la edad del profesor Lu Shengjian, pero el profesor Grayer solo tenía alrededor de 40 años. El profesor Grayer liberó su mano y dijo. Lo siento, no puedo llevarte de gira ya que el experimento está por comenzar. Tengo que mirar esta computadora.
Si estuvieras aquí hace 2 semanas, aún podría llevarte a un recorrido, pero no ahora, ya que las entradas han sido bloqueadas. Lu Zhou sonrió y dijo. No lo siento, estamos en la primera fila de la historia. Jaja, debes ser nuevo aquí, dijo el profesor Grayer con una sonrisa. Continuó. Hay miles de investigadores trabajando en este proyecto. Sus nombres están organizados alfabéticamente en la tesis. Miles de personas en una tesis, y organizadas alfabéticamente, eso suena desmotivador. Lu Zhou de repente notó que las imágenes en la pantalla de la computadora se movían y preguntó. ¿Ha comenzado el experimento? El profesor Grayer sonrió y dijo. Todavía no. En este momento estamos en la etapa de prueba. Tenemos que asegurarnos de que los canales estén limpios y que los detectores funcionen normalmente. Entonces, antes de comenzar a buscar pentaquarks, tenemos que hacer algunas pruebas. En este momento en el Atlas, estás viendo un par de fotos. Cuando Lu Zhou miró las imágenes en la pantalla de la computadora, estaba confundido. Era sensible a los números, pero siempre sentía que le faltaban imágenes. Sin embargo, después de mirar la imagen por un tiempo, sintió una sensación de familiaridad. Lu Zhou no pudo evitar preguntar con curiosidad. ¿Por qué siento que he visto esta imagen en alguna parte? Porque hicimos los datos de la partición B1, y esta partición fue recopilada por el profesor Grayer, respondió Yan Xinhue. Oh, hablando de eso, escuché que ustedes destruyeron a Brunos. Preguntó el profesor Grayer mientras se reía. De hecho lo hicimos, respondió Yan Xinhue con picardía. El profesor Grayer sonrió y dijo. Jajaja, cuando lo vi la última vez, no se veía muy bien. Debe ser por esto. Parecía que el profesor Brunos no era tan popular entre sus compañeros, ya que ni al profesor Lu Shenjian ni al profesor Grayer le gustaban. Charlaron un rato antes de volver rápidamente al experimento. El profesor Grayer escuchó que Lu Zhou estaba interesado en su laboratorio, así que le dio unas palmaditas a la computadora y habló de manera clara. El CERN no solo es el colisionador de hadrones más grande del mundo, sino que también tenemos el sistema informático más avanzado del mundo. El LCG. Para calcular nuestro experimento, esto nos permite controlar cientos de miles de computadoras en todo el mundo. La computadora Atlas se utiliza para resumir los datos y es la principal responsable de recopilar datos de los detectores. Y, desde esta computadora, puedes ver la trayectoria de la colisión del protón. Por supuesto, esto es solo un modelo, pero el escenario real no es muy diferente. El profesor Grayer agregó otra línea. Si estás interesado en la física de partículas, puedes venir a mí. Necesito un asistente que sea bueno en matemáticas. Trabajar en el CERN también te dará, Yan Xinhue lo interrumpió, no lo escuches. Ha trabajado aquí durante décadas y publicado cientos de tesis, pero aún no ha recibido el primer autor. ¿A quién le importa si su nombre está en una tesis con miles de otros nombres en él? El profesor Grayer miró a Yan Xinhue con insatisfacción. Sin embargo, Yan Xinhue simplemente se encogió de hombros y dijo con indiferencia. Lamento exponerlo, pero no puedo dejar que engañe a mi amigo. El profesor Grayer dijo tercamente. ¿Qué quieres decir con engañar? Solo estoy haciendo una sugerencia. Era obvio que estos dos tenían una relación cercana. Probablemente fue porque Yan Xinhue había trabajado aquí anteriormente. Después de eso, el diálogo entre los dos se volvió aburrido, por lo que Lu Zhou dejó de escuchar. La atención de Lu Zhou estaba en los datos en la pantalla de la computadora. De repente, Lu Zhou vio una zona de energía en el mapa y frunció el ceño. Cuando Yan Xinhue notó la expresión de Lu Zhou, preguntó. ¿Qué? Lu Zhou señaló la pantalla de la computadora. ¿No crees que los datos en esta zona de energía se ve un poco extraño? Capítulo 168. ¿Una partícula pesada? Yan Xinhue preguntó. ¿Extraño? Se acercó y miró la pantalla de la computadora. Cuando frunció el ceño, dijo. Se ve raro. Nuestro experimento está en el segmento 1, 10 GeV, ¿cómo fue a 1 TeV? El profesor Grayer también miró la pantalla. Hubo una diferencia de magnitud de 1000 entre GeV y TeV. Esto significa que el haz de partículas en el túnel del colisionador había alcanzado 1000 GeV. Solo se necesitaba 6 GeV para encontrar el pentaquark. 1000 GeV fue una exageración. Cuando el profesor Grayer escuchó la pregunta de Yan Xinhue, sonrió y explicó en un tono casual. Ya dije que esto es para probar el estado del colisionador, por lo que este no es el experimento real. Si no estamos limitados por nuestro presupuesto, podemos mostrar una zona de energía de 10 TeV. El profesor Grayer estaba presumiendo. Casi se jactaba. Tenía sentido.
Todos los mejores físicos teóricos del mundo se reunieron aquí. CERN quería mostrar su equipo. ¿De qué otra forma le harían saber al mundo lo chiflado que era su máquina? El LHC podría incluso alcanzar 14 TeV de energía de colisión, lo que significaba que cada partícula transportaría 7 TeV de energía. ¿Qué tan aterrador fue eso? La unidad de energía se usó para describir la masa de una partícula. Por ejemplo, la masa de un átomo de hidrógeno fue de aproximadamente 1 GeV, la partícula de Higgs encontrada en 2012 fue de aproximadamente 125 GeV. El colisionador de positrones de electrones Chang'e es aproximadamente 5 GeV, magnitudes más bajas que el LHC. A China le llevaría décadas ponerse al día. No quiero decir que el rango del experimento sea extraño, dijo Zhou. Miró la pantalla de la computadora y preguntó. ¿No te diste cuenta? Hay un impacto inusual cerca del rango 750 GeV. Esto no es señal de una colisión. Es solo una señal de dos fotones. Pero es extraño cómo apareció en la zona 750 GeV, murmuró el profesor Grayer. Se frotó la barbilla y continuó. Pero esto no es raro. Siempre observamos algunas señales especiales en Atlas, por lo que los datos podrían ser un error aleatorio. Lu Zhou seguía mirando la pantalla, no pudo evitar preguntar. ¿Entonces esto es común? Yan Xinhui asintió, sí, lo es. Las señales generadas por la colisión son solo el 1% de los datos. Por lo tanto, generalmente adivinamos la conclusión y la verificamos con experimentos. Te acostumbrarás. La física de partículas era algo muy metafísico. Normalmente, los átomos no pueden ser observados directamente. Entonces, para determinar la existencia de una partícula, se necesitaba confianza. Este era un concepto estadístico. En física de partículas, 3 desviaciones estándar de la media eran un signo, mientras que 5 desviaciones estándar eran un descubrimiento. Aunque los medios de comunicación a menudo escribieron progreso revolucionario o descubrimiento significativo, la mayoría de ellos fueron solo signos. Por lo tanto, necesitarían 3 sigma para ser una señal. Un pico característico temporal no significaba nada. Las partículas solo podían confirmarse repitiendo experimentos y observando la partícula en diferentes detectores. Cuando la confianza de la partícula estaba por encima de las 5 desviaciones estándar, podría contarse como un descubrimiento. Lu Zhou no dijo nada más. Poco después, el experimento continuó. Una serie de puntos verdes aparecieron densamente en la imagen con la mayoría de ellos concentrados alrededor del rango de 125 GeV. Sin embargo, la atención de Lu Zhou todavía estaba concentrada en la zona de 750 GeV. De repente, apareció otro salto de punto en la zona 750 GeV. El corazón de Lu Zhou cayó. Luego miró al profesor Grayer y le preguntó, ¿qué pasa con los datos en el detector CMS? Había muchos detectores en una órbita, siendo Atlas y CMS los más sensibles. Había una manera simple de probar si la observación de Lu Zhou era simplemente una ilusión. Sería correcto si la observación fuera observada por ambos detectores al mismo tiempo. Cuando el profesor Grayer escuchó la pregunta de Lu Zhou, tenía una expresión extraña. Los datos recopilados por el CMS son responsables del laboratorio de arriba. Si tienes curiosidad, espera un poco y puedo llevarte allí. Lu Zhou preguntó de inmediato. ¿Entonces se registrarán los datos de impacto de la prueba? El profesor Grayer asintió y dijo. Normalmente se archivaría. No hay mucho valor de investigación, pero puedo darle una copia. No es información clasificada de todos modos. Pero permítame recordarle que, dado que no se trata de datos públicos, no puede usarlos en una tesis. Yan Xinhui preguntó con curiosidad. ¿Qué descubriste? Lu Zhou pensó e insistió en su propio punto de vista. Él dijo. Creo que hay algo mal con la zona de energía 750 GeV. Desde un punto de vista estadístico, esto podría describirse como aleatorio, pero parece exagerado. Yan Xinhui preguntó en broma. ¿Cómo desde la perspectiva de un matemático? Lu Zhou. ¿Se podría decir eso? Yan Xinhui suspiró y dijo. Sé que la dirección de tu investigación es física matemática, pero debo recordarte que, aunque las matemáticas son una herramienta física importante, no todos los fenómenos físicos siguen leyes matemáticas. 750 GeV es demasiado grande, el bosón de Higgs es solo 125 GeV. Creo que son solo 2 fotones, la señal podría no ser una colisión. Yan Xinhui le dio unas palmaditas en el hombro a Lu Zhou y continuó. No te quedes atrapado en la zona de energía más allá de 10 GeV. Estamos buscando la partícula pentaquark.
Si realmente eres Doc, ten la seguridad de que no volverás a ver ninguna actividad en la zona de energía de 750 Gef. Capítulo 169. Buena suerte. Ian Xinhue tenía razón. Después de que comenzó el experimento, el haz de partículas emitidas era estable por debajo de 5 Gef. Las señales capturadas por el Atlas se concentraron solo entre 1 Gef, 10 Gef. Ocasionalmente, aparecía un punto fuera del rango de 10 Gef, pero no se desviaban demasiado. Naturalmente, no se produjeron datos de 750 Gef. Sin embargo, Luzhou todavía no estaba convencido. El experimento duró todo un día. Alrededor de las 12 de la mañana, hubo una ovación en la sede del CERN. De los datos recibidos de varios detectores, el nivel de confianza de Pentaquark excedió 5 sigma. Esto significaba que se había hecho el descubrimiento. Aunque todos esperaban esto, la gente todavía estaba emocionada. En términos generales, el quark dividido en el colisionador era un par quark-antiquark similar al mesón K y al mesón P o un estado de 3 quark compuesto de protones y neutrones. En cuanto al estado de quark único, dado que el quark estaba limitado por la fuerte fuerza de la carga de color, no se permitió que existiera la partícula de estado de quark único. Sin embargo, la cromodinámica cuántica no prohibió la existencia de estados singulares como tetraquark y pentaquark. Con los años, los principales laboratorios de física de partículas habían estado buscando esos estados singulares. Si no se encuentran estos tipos, podría resultar una laguna en el modelo estándar. Por lo tanto, la cromodinámica cuántica podría no ser correcta. Sin embargo, una vez que se descubrieran estos estados singulares, toda la comunidad de física teórica estaría en gran alivio. Después del segundo día del experimento, el CERN invitó a los periodistas y realizó una conferencia de prensa de alto perfil. Frente a los reporteros de los medios, el portavoz del CERN anunció la noticia en un tono excitado. Hemos logrado descubrir la partícula pentaquark. Esta es otra gran victoria para el modelo estándar. Como era de esperar, el descubrimiento del pentaquark sería el resultado de investigación de pentaquark más significativo del año. La conferencia del CERN terminó en medio de los aplausos. Esto fue seguido por numerosos artículos sobre el descubrimiento de la investigación. Sin embargo, para el físico, el verdadero trabajo acababa de comenzar. Para revelar mejor las propiedades físicas de las partículas de pentaquark, el Grupo de Cooperación Internacional LHCb asignó tareas a investigadores en varios países para realizar un análisis de espectro completo en las partículas recién descubiertas. El profesor Lu Shenjian también participó en este trabajo. Sin embargo, esta tarea no requirió tanto tiempo como los cálculos de datos B1. Más tarde, Luzhou escuchó de Ian Xinhue que esta tarea era diferente a las demás. Cada trabajo de análisis de espectro completo estaría firmado por todos los investigadores. Demasiados coautores debilitarían el contenido de la tesis. Luzhou se sentó en la sala de conferencias del hotel y conversó con Ian Xinhue mientras escribía en un papel A4. Miles de firmas, mi nombre ni siquiera será visto. Esto es muy desmotivador. Así es como funciona para el CERN. Por eso no te recomiendo que trabajes aquí. Ni siquiera uno puede ganar un premio Nobel, dijo Ian Xinhue. Bostezó y dejó el bolígrafo hacia abajo antes de preguntar. ¿Quieres jugar al billar esta noche? Luzhou pensó antes de sacudir la cabeza. No, gracias, estoy bien. Todavía tengo que ir a la oficina del profesor Grayer. La última vez después del experimento, el profesor Grayer prometió que se tomaría el tiempo para ayudar a Luzhou a resolver los datos del experimento. Justo ahora, Luzhou recibió un correo electrónico del profesor Grayer, diciendo que los datos se habían resuelto y que iban a su oficina con un USB. Copiar los datos no llevaría tanto tiempo, pero Luzhou quería analizar los datos la misma noche. Después de todo, tuvo que ayudar con el proyecto del profesor Lu durante el día. Solo era libre durante los fines de semana y las tardes. Ian Xinhue sabía lo que Luzhou iba a hacer y dijo. No me digas que se trata de eso. Luzhou. Lo has adivinado. Ian Xinhue tenía una mirada derrotada cuando suspiró y dijo. Bien, admiro tu compromiso, pero sabes que estás haciendo un trabajo inútil, ¿verdad? Luzhou sonrió y preguntó. ¿Cómo sabes que es inútil sin hacer el trabajo? Luzhou era así. Era terco tanto en matemáticas como en física. Por el momento, estaba muy interesado en el pico característico de 750 Gef. Aunque Ian Xinhue y el profesor Grayer expresaron que el pico probablemente no era más que una señal de 2 fotones y que sería ridículo que una partícula transportara esa cantidad de energía, Luzhou no estuvo de acuerdo.
750 Hz parecía un poco pesado, pero aún era posible. Luzhou creía que investigar las fronteras de cualquier disciplina requería imaginación. A pesar de que los dos expertos en cromodinámica cuántica intentaron persuadirlo, eso no sirvió para Luzhou. ¿Cómo se desarrolló la cromodinámica cuántica? ¿No se desarrolló subvirtiendo del sentido común? No importaba si Luzhou estaba equivocado, ya que fallar era parte del éxito. Después de la cena, Luzhou se dirigió a Ter 2-1 edificio. El profesor Grayer lo estaba esperando en su oficina. Los datos que deseabas están en este uso, incluidos los datos de los detectores de CMS. Honestamente, estos datos son bastante inútiles. Solo hicimos las pruebas durante una hora, por lo que esto no tiene resultados experimentales útiles. Luzhou. Gracias, solo quiero satisfacer mi curiosidad. Todavía lo intentaré. ¿Curioso? Dijo el profesor Grayer. Él sonrió y le dio una mirada de aliento cuando dijo: entonces te deseo buena suerte. 1. R2, Investigación 2. Capítulo 170. Teoría de perfeccionamiento. Desde que llegaron los datos, el problema era cómo organizarlos ahora. Había una falta de apoyo teórico para la cromodinámica cuántica. Desde un punto de vista estadístico, el número de muestras era demasiado pequeño. Luzhou analizó los datos de 10 GB durante 5 noches y finalmente llegó a una conclusión. Si quisiera confirmar si este fue un pico característico anormal o no, aún necesitaría ejecutar el LHC durante algunas vueltas más. Con la cantidad actual de datos, Luzhou ni siquiera pudo llegar a una conclusión de 3 sigmas. Después de 5 noches, Luzhou llevó los datos y los resultados de la investigación al profesor Lu Shenjian. Después de todo, no podía convencer al CERN por sí mismo. Él era solo un interno. Cuando Luzhou explicó su punto de vista al profesor Lu, pensó que el profesor Lu podría estar interesado. No esperaba una respuesta negativa. El Hadrón Collider no correrá por tu teoría fantasiosa. Para buscar partículas de 750 GeV, la energía de colisión debe ser de al menos 1, 2 TeV o incluso de 2 TeV. El cronograma del LHC es apretado, y el CERN tiene una infinidad de experimentos para hacer. Todos quieren verificar que su teoría sea correcta, pero la financiación es limitada. Luzhou no se rindió y continuó tratando de convencer al profesor Lu. Pero profesor, no hemos encontrado ninguna partícula nueva desde la era del modelo post-estándar, ¿no cree que esto podría ser una oportunidad? Luzhou estaba en lo correcto. Ya fuera el tetraquark o el pentaquark, la confianza era inferior a 5 sigma. Se clasificaron como signos y no como descubrimientos. Si la señal a 750 GeV confirmara una nueva partícula, Luzhou no sabría lo que significaría para el mundo de la física. Esto se debía a que ni siquiera sabía qué podía ser la partícula. Para él, personalmente, estaba seguro de que si se determinaba que el descubrimiento era cierto, recibiría un premio Nobel. Para ser sincero, no lo creo, dijo el profesor Lu Shenjian mientras sacudía la cabeza. Luego dijo: 750 GeV es demasiado pesado. Desde el punto de vista de la cromodinámica cuántica, esto es casi imposible. Luzhou argumentó. Pero observamos esta señal tanto en Atlas como en CMS. ¿Crees que esto es solo una coincidencia? Sí, tienes razón, puede que no sea una coincidencia, dijo el profesor Lu mientras asentía. Señaló los datos en el documento, pero nunca pensaste que podría ser una polimerización de 2 fotones y gluones. Luzhou asintió y dijo: tienes razón, eso es posible. Pero necesito hacer experimentos para confirmar esto. El profesor Lu miró a su enérgico alumno y sonrió. Hizo una pausa por un momento y luego suspiró. Entiendo el experimento en tu corazón, ya que cosas similares han sucedido antes. Quiero ayudarlo a someterse a este experimento, pero no puedo convencer al CERN para que lo haga. No tengo ese poder. Luzhou se calló. El LHC no era suyo, por lo que no podían usarlo como quisieran. A menos que tengan pruebas sólidas para convencer a los jefes del CERN, no podrán usarlo. Sin embargo, este fue un catch-22. Si no podía hacer el experimento, no podría reunir evidencia, y no podría hacer el experimento sin evidencia. Luzhou no sabía qué hacer. Si descubrieran esta partícula en el futuro, él no estaría involucrado en ella. Después de todo, él no trabajaba en el CERN. Todavía tenía que graduarse, y tenía que ir a Princeton. Luzhou regresó a su habitación y se acostó en su cama mientras miraba la tesis con una expresión en blanco. De repente, tosió suavemente y preguntó en voz baja. Sistema, ¿hay una partícula en el rango de 750 GeV?
El sistema no respondió. Quizás porque mi nivel de física es demasiado bajo. O tal vez porque esta pregunta es demasiado difícil. Por el amor de Dios, los puntos generales se sienten tan inútiles. Luzhou respiró hondo y se sentó de su cama. Era muy temprano para rendirse. Todavía había oportunidades. El CERN no iniciaría el LHC solo por un interno. Sin embargo, si pudiera encontrar a alguien que tuviera más influencia, esa persona podría persuadir al CERN por él. Muchos de los mejores físicos teóricos del mundo se reunieron aquí, por lo que había muchas personas influyentes. Estas personas se quedarían aquí hasta fin de mes, y el CERN concluiría los resultados de la investigación del pentaquark. Luzhou solo tenía que hacer una cosa, y eso era mejorar su hipótesis para fin de mes. Perfeccionar la hipótesis de su teoría no fue fácil. Tenía que demostrar que la muestra era lo suficientemente grande por medios matemáticos y que la protuberancia en la región de 750 Hz formaba un pico característico. Esto parecía un problema estadístico, pero no tenía suficientes muestras. Era imposible utilizar herramientas estadísticas para resolver este problema. Necesitaba más evidencia. Solo entonces, podría sacar nuevas conclusiones a partir de la evidencia. Estos son datos experimentales 2012-2013 de detectores Atki-CMS. Estos datos provienen del experimento de partículas de Higgs, pero la partícula de Higgs tiene solo 125 GeV. El profesor Grayer se sentó en su oficina mientras lanzaba el USB a las manos de Luzhou. Luzhou cogió el USB y dijo sinceramente: «Está bien, muchas gracias». El profesor Grayer fue una de las pocas personas de las que Luzhou pudo recibir ayuda. A pesar de que se acababan de conocer, la personalidad del profesor Grayer y Luzhou hizo clic bien. A pesar de que el profesor era pesimista sobre la investigación de Luzhou, todavía le dio los datos valiosos. Aunque estos datos no eran confidenciales, también estaban cerrados al público. Si no tuviera ninguna conexión con el CERN, sería imposible obtener estos datos. El profesor Grayer sonrió y dijo: «De nada, no es gran cosa. Hablando de eso, ¿cómo va el progreso de tu investigación?» Luzhou asintió y dijo: «He progresado un poco». El profesor Grayer recordó: «Si desea utilizar el Hadron Collider, mi sugerencia es encontrar a alguien que tenga influencia en la comunidad de física teórica para que lo ayude. Después de todo, no importa cuánto analice los datos, aún necesita usar el LHC». Luzhou respondió: «Eso es lo que planeo hacer, pero primero quiero que mi teoría de hipótesis sea más confiable». El profesor Grayer preguntó: «¿Tienes un objetivo adecuado?» Luzhou sacudió la cabeza: «Todavía no, quería esperar hasta después de una presentación antes de entregar su tesis al presentador». Este era su único método. El profesor Grayer pensó por un momento antes de decir: «¿Quieres que te recomiende a alguien?» Luzhou preguntó de inmediato: «Sí, por favor». «¿A quién me recomiendan?» Cuando el profesor Grayer vio el entusiasmo de Luzhou, sonrió y dijo: «Frank Wilczek, ganador del Premio Nobel de Física de 2004. Probablemente sea el más fácil de convencer, por lo que podría tener una oportunidad».